Bueno, primeramente, bendecimos a nuestro Abba, Yahuwah, bendito su nombre, por los méritos de su amado Hijo Yahushua. Le bendecimos por permitirnos reunirnos aquí nuevamente en este Shabbat. Y quiero aprovechar la oportunidad, por supuesto, para enviar un saludo de Shalom, de bendiciones a los que estamos aquí conectados a través de Google Meet, allí a mi amado hermano Mario Segovia en Argentina, a Carlos y Marisol en Estados Unidos, a Mireya García que la tenemos por allí, ¿verdad? Venezuela, ¿verdad? Desde Valencia, a Mireya. Salúdame a Arián Duno, ¿verdad? A mi amada madre Carmela de Ramírez y mis hermanas y madres a la vez, porque esas son las mujeres que me criaron, Nelly, Carmela, ¿verdad? A mi hija Stephanie, y también que está con mi nieta por allá, Emiliani. Y también quiero aprovechar y mandar un saludo, por supuesto, a todos los demás hermanos que forman parte de este grupo de estudio, que están extendidos en las diferentes latitudes del planeta. Estamos hablando de gente de Argentina, de Brasil, de México, de Chile, Víctor Hugo en México, siempre lo recuerdo, Maite en Buenos Aires, en Argentina, Maite también, en Israel, nuestra hermana Sara. Bueno, son muchas las personas, créanme, si no menciono a alguien o un territorio, me van a disculpar, pero mis saludos para todos los que fueron parte, mis saludos de bendiciones y de shalom para todos los que fueron parte de este grupo de estudio de Torah. Yahuwah me los bendiga y me los cuide, haga Yahuwah resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, vuelva Yahuwah su rostro hacia ustedes y les conceda shalom a todos ustedes. Y por supuesto, un saludo pero muy cargado de bendiciones para las 12 tribus de Israel que estamos dispersas entre las naciones y que me están viendo a través de este medio, a través de este canal de YouTube que lleva por nombre Ramírez Ben Israel, su servidor y hermano y servidor. Yo no soy rabino, yo no soy nada que se le parezca, yo soy simple y llanamente un hermano más de las 12 tribus de Israel, tan igual como todos ustedes, sin más ni menos, sin ningún ánimo de sentirme superior en ningún aspecto, porque aquí todos somos hermanitos, como nos enseñó nuestro maestro Amelech Yahushua, el ungido de nuestro Abba, bendito su nombre Yahuwah. Así que a las 12 tribus de Israel que me están escuchando, ¿verdad? Y que me están viendo a través de YouTube, bueno, mis saludos de bendiciones de Shalom. A usted, si usted se considera, mi amado, que me está viendo, que me está escuchando, se considera, se identifica con una de esas 12 tribus de Israel que estamos en el exilio, porque así lo dice la profecía, así lo dice la escritura, así lo dice nuestro rey. Si usted se identifica con una de esas 12 tribus, bueno, este saludo es para usted. Y por supuesto para los Bnei Abraham, que se vayan sumando a la emuná de Israel, al Eloa de Israel, a través de los méritos de Yahushua Amelech, nuestro maestro, nuestro rey, bendito su nombre también. Comenzamos con el Shema antes de iniciar este estudio, este conversatorio de la Parashá Kitizá, que es la Parashá de este Shabbat, ¿verdad? Este Shabbat está cayendo de puesta de sol del martes hasta puesta de sol del miércoles, porque nosotros guardamos el Shabbat que establece la Torah, que es lunar. Y de hecho aprovecho rapidito para informarles lo siguiente. Ya se montó un video, se está editando para subirlo mañana o pasado mañana, donde lleva por nombre Entérate, cómo el cuarto mandamiento nos ordena guardar el Shabbat lunar. ¿Qué les parece? Cómo el cuarto mandamiento nos ordena guardar el Shabbat lunar. Y con esto no hay más discusión de ningún tipo. El que quiera seguir desobedeciendo el cuarto mandamiento ya queda, bueno, expuesto a las sanciones que establece la Torah por violar Shabbat. Simple y llanamente, que nada más y nada menos que será cortado de su pueblo. Simple y llanamente. Así que ya sería rebeldía, porque guerra avisada, como dice el refrán, no mata soldado. Y si lo mata es por rebelde o por descuidado. De manera que ya está montado el video, ya por otro lo vamos a subir mañana, pasado mañana, y lleva ese nombre. Entérate cómo el cuarto mandamiento nos ordena guardar el Shabbat lunar. Ahora bien, iniciamos con el Shema, por supuesto.
Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Yahuwah, Elohim nuestro, soberano Rey del universo. Y procedemos a continuación a cumplir con el mandamiento más sagrado enseñado en tu Torah a través de tu Hijo amado Yahushua HaMelech. Shema Israel Yahuwah Eloheinu Yahuwah Echad. Baruch Shekov. Escucha Israel Yahuwah, nuestro Lord Yahuwah, uno es. Bendito es su nombre, su majestad y poderoso por siempre, para siempre. Amén. Y también, por supuesto, vamos a bendecir a nuestro Abba por este Shabbat con el siguiente rezo, que lo decimos con sentido, con conciencia y de todo corazón. Yahuwah, tú eres uno y tu nombre es uno, y quién es como Israel, nosotros tu pueblo, un pueblo único sobre la tierra. Kabod, grandeza y corona de salvación, día de Shabbat y Kedushá has entregado a tu pueblo y a aquellos que por fe obediente se han vuelto a ti como el único Eloah verdadero, según la provisión de la Torah por los méritos de Yahushua HaMelech, Amosía. Abraham se alegrará, Yitzhak entonará cantos, y Jacob y sus hijos descansarán en él, junto con todos aquellos que hagan conversión genuina a ti como el único Eloah verdadero. Descanso de amor y de magnanimidad, descanso de verdad y fidelidad, descanso de paz, tranquilidad y seguridad, descanso completo en el cual tú te complaces, descanso que tus hijos han de saber que su reposo viene de tu presencia, y por este descanso han de engrandecer tu nombre. Sí, Jehová, han de engrandecer tu nombre, Eloah nuestro y Eloah de nuestros padres. Sea grato para ti nuestro descanso, engrandécenos con tus preceptos, que nuestra porción esté dentro de tu Torah, sácienos con tu abundancia, alegra nuestra alma en tu salvación y purifica nuestro corazón para que te sirvamos con verdad y nos des en herencia, Yahuwah, nuestro Eloah, con amor y agrado, tu Shabbat Kadosh, y permite que todos nosotros podamos descansar en él y engrandecer tu nombre. Bendito eres tú, Yahuwah, Baruch Baruch Shemo, bendito sea y bendito su nombre, que engrandeces el Shabbat y permites que nos alegremos en él. Amén, amén. Y en ese me rabase a su nombre grande. Abidu Shirashamani, Iskadash Inhat Abo Inhat Manhuteja, y hacer reacciones que sepa Shamayin Gambaret en el Jungero de Luna Ayón. Uslana no Hataen, que sepa Jaleno, Ganahnu, Lejayabelu, y el que tenga un bipol y de Señor, King Hatsen, ni Harakin Leja, Aman Laja, Yagebura, Petiferero Lampa et Omein. Abidu Shirashamani, Padre nuestro que estás en los cielos, engrandecido sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace allá en el cielo. Danos el pan cotidiano, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el kabod por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y en ella el Rabás es su nombre grande. Ok. Bueno, damos inicio entonces. La parashá de este Shabbat lleva por nombre Kitizá. Kitizá, que significa cuando alces la cabeza, cuando levantes la cabeza o cuando te eleves, y está conectado con el censo, está conectado con el contar a las personas, ¿verdad? De manera que ya seguramente muchos hemos leído por allí cómo es que el Abba se molestó con David Amelech, rey David, y que se tomó la atribución de contar de manera directa, de contar de forma directa, o sea, a dedo, contar a los Bnei Israel, a los hijos de Israel, cosa que no se debe hacer, es pecado, es pecado. Y es por eso que el Abba Kadosh primeramente debe autorizar un censo sobre la nación de Israel, y en segundo lugar emplea un medio donde no se cuente de forma directa, como si fuéramos cabeza de ganado, porque eso es pecado, es pecado. Entonces, para eso se empleó en la medida del medio ciclo o el medio shekel, donde cada Bnei Israel debía entregar, y se contaban que eran los medios shekel y no a las personas, que es el modus operandi de la Torah para poder hacer un censo sobre los Bnei Israel, sobre los hijos de Israel. Más o menos de eso se trata, ¿verdad? Iniciando la parashá Kitizá. Pero antes de leer, tenemos que bendecir al Abba por su Torah. Y lo hacemos de la manera siguiente, con la siguiente verajá, con la siguiente bendición. Bendigan a Yahuwah el bendecido, bendito es Yahuwah el bendecido por toda la eternidad. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Lord, Rey del universo, que nos ha elegido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Yahuwah, dador de la Torah. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Eloah,
Rey del universo, que nos dio la Torá de verdad e implantó vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Yahuwah, dador de la Torá, amén, amén. Y en Heshemer Rabasi es su nombre grande. Bueno, la Parashá Ki Tizá va desde el libro de, está ubicada en el libro de Shemot, Éxodo, ¿verdad? Por favor, eso. En el capítulo, necesito sacar esta de acá, aquí. Desde el capítulo 30, Ki Tizá, elevarás, el capítulo 30, verso 11, hasta el 34, verso 35. Allí nosotros, capítulo 30, verso 11, que trata del dinero de rescate, es decir, el medio shekel, habla sobre la fuente de bronce también, o de cobre, el aceite de la unción y el incienso, también habla del llamamiento de Bezalel y Aholiab, ¿verdad? El día de Shabbat como señal, imagínense ustedes, el día de Shabbat como señal, toca esa Parashá Ki Tizá, para que tengan presente eso. Recuerden que por allí dice el texto de que es señal entre mí y vosotros, hablando en términos criollos y cristianos. Voy a utilizar una expresión que de repente no será del agrado de muchos, pero la voy a utilizar solamente con fines de que usted tenga una idea de lo importante que es guardar el verdadero Shabbat. En la jerga cristiana podríamos decir que es el santo y seña, la contraseña. ¿Se dan cuenta? El verdadero Shabbat. Los que han pagado servicio militar saben qué significa un santo y seña, ¿verdad? Es decir, es una señal que identifica dos partes. De esa manera se distinguen las dos partes. Es lo que los va a unir o a vincular o a darse a conocer de que son legítimas las dos partes. Tanto el Abba para con nosotros como nosotros para con el Abba. ¿A través de qué vínculo? El verdadero Shabbat. El verdadero Shabbat. De manera que eso va incluido dentro de la Parashá Ki Tizá. El becerro de oro, que es donde yo me quiero centrar en esta parte. El becerro de oro y así sucesivamente. Abarca toda esta porción. De manera que les invito a leer a partir del capítulo 32, verso 1 en adelante, que tiene que ver con el becerro de oro. Capítulo 32, verso 1 en adelante, que forma parte de la Parashá Ki Tizá. Recuerden que la Parashá Ki Tizá se extiende hasta el capítulo 34, verso 35. Leemos en esta versión, ¿verdad? 34, Shemot. Verso 32, aquí está. Entonces leemos allí, del verso 1 en adelante, capítulo 32, verso 1, y viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Mizrayim, de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Mizrayim, de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón, y dijo: mañana será fiesta para Yahuwah. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de shalom, de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Yahuwah dijo a Moshe: anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Mizrayim, de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios
y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Misrayim, Egipto. Dijo más Yahuwah a Moshe: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moshe oró en presencia de Yahuwah, su Eloa, y dijo: oh Yahuwah, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Misrayim con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los Misraíes o los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, en los montes, en los montes? Hago énfasis en esa palabrita. Y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus siervos, de Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Yahuwah se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moshe y descendió del monte, y trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Eloa, y la escritura era escritura de Eloa grabada sobre las tablas. Cuando oyó Yahushua o Josué, cuando oyó Yahushua o Josué, pueblo que gritaba, dijo a Moshe, cuando oyó Yahushua el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moshe: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y la danza, ardió la ira de Moshe y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los Bené Israel, lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moshe a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Misrayim, Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo trajeron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moshe que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo: quien esté por Yahuwah, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los Benéis, los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Yahuwah, el Eloa de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los Benéis, los hijos de Leví, lo hicieron conforme a lo dicho de Moshe, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moshe dijo: hoy os habéis consagrado a Yahuwah, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moshe al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Yahuwah, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moshe a Yahuwah y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Yahuwah respondió a Moshe: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho,
he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Yahuwah hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Amén. Bueno, mis amados, me llamó mucho la atención querer tratar el aspecto, esta porción de la parashá, que es la del becerro de oro. Y si hay una cosa que nosotros hemos aprendido cuando estudiamos Torah, y sobre todo cuando estudiamos la profecía dentro del contexto hebreo, es que para todo estudioso serio, concienzudo y honesto de la Torah, honesto consigo mismo, que estudie Torah y profecía hebrea dentro del contexto, sabemos perfectamente bien que hay un principio de interpretación profética hebrea que reza de la manera siguiente, y es que las vivencias de nuestros ancestros israelitas son punto de referencia para nosotros vislumbrar el futuro. Es decir, la historia se repite tal cual. Nos va a servir de marco de referencia para nosotros saber entender la profecía, es decir, lo que va a suceder. De hecho, Shlomo, el sabio Shlomo, el rey Salomón, ¿verdad?, lo dice en uno de los proverbios, que ha de ser que no haya sido lo que es ya fue. Es decir, la historia siempre, el pasado siempre se repite, y esto para que nos sirva a nosotros de información de primera mano, para que nosotros estemos apercibidos y no cometer los mismos errores que cometieron nuestros ancestros. Pero lamentablemente la historia siempre se va a repetir. Solo pidamos al Abacados que no se repita en nuestras vidas, que no se repita en la vida de cada uno de nosotros en particular. ¿Sí me hago entender? Bueno, de manera que esta porción de la parashá está conectada con la haftará de esta misma parashá Ki Tizá. Y la parashá y la haftará, es decir, la porción de los profetas que tocan en esta parashá Ki Tizá, que se llama elevarás, cuando alces tu rostro, cuando alces la cabeza, eso es lo que significa Ki Tizá o elevar, ¿verdad? La porción de los profetas está ubicada en Primera de Reyes, capítulo 18, versos 1 al 39. Y allí, ¿quiénes tuvieron la oportunidad de leer esa porción de la haftará, de la porción de los profetas? El que haya tenido la oportunidad de leer, se va a dar cuenta que allí está dándose un evento muy parecido a lo que ocurrió aquí en el caso del becerro de oro. Nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar al profeta Eliyahu enfrentándose a una nación que está sumida en la idolatría, producto de su dirigencia tanto civil como religiosa, y aparte de eso nos vamos a dar cuenta de que se está rindiéndole culto a un ídolo, ¿verdad? Y que el profeta Eliyahu se debe enfrentar a los profetas, a estos falsos profetas, donde aparentemente Elías es el único que queda en pie, fiel, leal a la verdad, a la Torah, al Eloa verdadero. ¿Se acuerda de el Monte Carmelo, la experiencia del Monte Carmelo? Bueno, de eso es que trata el Primera de Reyes. De eso es que trata Primera de Reyes. De manera que hay mucha similitud de lo que vivieron nuestros ancestros en el desierto de Egipto, con la situación del becerro de oro, y de lo que ocurrió en los tiempos de Elías, también con nuestros ancestros, también con la casa de Israel muy especialmente, es decir, con esas 10 tribus, ¿verdad? Ya para ese entonces, en el tiempo de Elías, ya la nación de Israel se había dividido en dos casas, en la casa de Yahudá y en la casa de Israel. Y la casa de Israel, conformada por 10 tribus, estaba sumida en la idolatría, y estaban haciéndose dioses, cuyo Dios, para efectos de enseñanza, Baal, contaba con profetas a los cuales nuestro hermano Eliyahu, el profeta Eliyahu, tuvo que enfrentar, donde quedó demostrado allí quién era el auténtico Eloa para Israel. Pero lo cierto del caso es que el fenómeno de idolatría se vuelve a presentar allí, tal cual como ocurrió en el tiempo del becerro de oro. Entonces, ¿qué podemos extraer de allí? ¿Qué enseñanza podemos extraer?
para nuestros días? Pues resulta ser que esta enseñanza aplica perfectamente con lo que tristemente va a acontecer dentro de cierto tiempo muy cercano, y que ya está profetizado por el profeta Ezequiel en el capítulo 20. Es decir, en el libro del profeta Ezequiel, donde a Ezequiel se le considera el profeta del destierro, algo muy parecido como en el caso de Elías, porque precisamente el profeta Ezequiel allí en el capítulo 20, y para muchos conocedores del tema, para muchos estudiosos de la Torá, saben perfectamente bien que al profeta Ezequiel se le identifica como el profeta del destierro, es decir, es un profeta que está profetizando para estos días que estamos en el destierro, para estos días que estamos en el exilio, donde no solamente las 10 tribus, sino las 12 tribus en su totalidad nos encontramos en el exilio entre las naciones. Y donde el profeta Ezequiel nos está anticipando de varios eventos que se van a suceder con los Bnei Israel, que tendrán que abandonar las ciudades para dirigirse a los montes, y así como nuestros ancestros que salieron de la ciudad de Egipto para dirigirse al desierto de Egipto, y allí en pleno desierto, a pesar de que ya habían escuchado la voz del Creador que les venía a hablarles la Torá, darles la Torá, y que le dijeron a Moshe, habla tú con él, no sea que nosotros no seamos destruidos, porque tuvieron temor, tuvieron pavor, a pesar de que vivieron esa experiencia de escuchar la voz del Creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todo lo que existe en ellos. A pesar de que vivieron la experiencia de todas las plagas, cómo cayeron, a pesar de que vivieron la experiencia de cómo el Todopoderoso los sacó con mano fuerte, brazo extendido, y fueron dirigidos al desierto de Egipto, con todo ese conocimiento que ya tenían, no titubearon en hacerse un becerro de oro. Al no ver la presencia física de Moshe, no titubearon en sustituir a Moshe por un ídolo que lo siguiera dirigiendo. Es algo que debe llamar la atención. Es algo que debe llamar la atención, porque hoy en día cualquiera diría, oye, ¿cómo pudo ser posible eso? Que a pesar de que toda esa experiencia que vivieron, wow, me hubiese a mí haber estado allí para vivir la experiencia de escuchar directamente la voz del Creador de los cielos y de la tierra, y con todo y eso pecar con el becerro de oro, y con todo y eso cometer avodah zará, idolatría. ¿Qué pasó allí? Bueno, mis amados hermanos que me escuchan, justamente esto es una antesala de lo que va a volver a suceder nuevamente. Porque como lo dice el principio de interpretación profética hebrea, lo que vivieron nuestros ancestros son un punto de referencia para vislumbrar lo que va a suceder. Y así mismo ocurrió en los tiempos de Elías. En la nación de Israel, específicamente la casa de Israel, cayó en el pecado de avodah zará, es decir, el pecado de idolatría. Y donde Elías tuvo que enfrentarse contra un sistema civil y religioso corrupto e idólatra. Civil representado por el rey Ahab, y religioso representado por Jezabel, que fue la que llevó a la casa de Israel a practicar idolatría, a abandonar al Eloa de Israel por hacerse a una falsa deidad, por adorar a una falsa deidad. Y aun cuando a nosotros nos parezca increíble que pueda suceder, permítanme decirle que exactamente va a suceder lo mismo, y no porque lo diga yo, Ramírez Ben Israel, sino porque así lo enseña el profeta Ezequiel en el capítulo 20, lo enseña, tal cual se va a repetir lo mismo. De manera que usted y yo ya estamos advertidos, usted y yo ya sabemos perfectamente lo que va a suceder, y es que la historia se va a repetir. Porque estábamos conversando, mi amado hermano aquí, José, que me acompaña aquí en este momento, estábamos conversando. Y es que no es fácil de buena primera para que las gentes, para que los Bnei Israel que estamos dispersos entre las naciones y que estamos todavía en Egipto, trabajando en Egipto, y aun cuando no le trabajemos a Egipto, aun cuando gocemos de una independencia económica que nos permita guardar Torah de verdad, es decir, guardar Shabbat independientemente de que caiga dentro de un día de Roma,
de un día laboral de Roma, de Egipto. Con todo y eso, es todavía difícil de entender para muchos, Bené Israel y Bené Abraham, poder entender de que debemos dejar de seguir practicando idolatría. Debemos dejar esa estructura mental que se lo formó desde pequeño, donde venimos arrastrando idolatría, donde venimos arrastrando conceptos paganos, donde interpretamos la vida a través de conceptos grecorromanos, donde para nosotros es increíble que yo tenga que dejar de trabajar un martes, un miércoles, un jueves, para guardar Shabbat si me cae en uno de esos días. Porque tenemos todavía una estructura mental viciada de conceptos grecorromanos que fueron insertados allí desde pequeño a través de un sistema educativo controlado por Roma. Porque como lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, para nadie es un secreto que el sistema educativo, sobre todo en los países latinoamericanos, fueron sistemas educativos que hasta hace poquito los controlaba Roma, los controlaba la iglesia de Roma. Hasta hace poquito, no más aquí en Colombia, hasta el año 1991, imagínense usted, Roma controlaba el sistema educativo de Colombia. Y no solamente de Colombia, de muchos otros países latinoamericanos. ¿Y eso qué significa? Eso significa que cuando el niño lo llevan al colegio, al kinder, al preescolar, al primer grado, desde ese momento, si es que no es antes, desde ese momento comienzan a centrarle sin darse cuenta conceptos grecorromanos en su mentecita fresca, formando en él poco a poco una estructura mental totalmente viciada e idólatra, donde lo normal para ese niño cuando sea un adulto, lo normal es trabajar de lunes a viernes y el sábado seguir trabajando. ¿Entiendo? En este caso, rectifico, donde lo normal para ese niño es trabajar de lunes a viernes, y si vas a guardar un día de reposo, que sea el sábado o que sea el domingo, dependiendo si eres cristiano aquí o cristiano allá. Y estoy hablando solamente a nivel de Latinoamérica, porque ni siquiera estoy tocando los puntos, ni siquiera estoy tocando los países árabes, que están bajo otro sistema, pero igual cargado de idolatría, donde también se forman conceptos idólatras allí al niño desde pequeñito, y donde interpreta también la vida, ese niño en esos países interpretan la vida a través de conceptos islámicos, que no son los conceptos de la Torá, que no son los conceptos del Eloah de Israel. Y de este lado del planeta, del plano donde estamos en medio de países latinoamericanos donde, ok, no es el Islam, pero sí es Roma, donde los conceptos que se le siembran al niño desde pequeño son conceptos totalmente grecorromanos. ¿Y eso qué significa? Bueno, muy simple, que desde pequeñito al niño se le va formando una estructura mental, donde va a interpretar cuando sea adulto la vida y el mundo que le rodea a través de esos conceptos mentales grecorromanos. Y donde la profecía me advierte que así como fuimos sacados, así como nuestros ancestros fueron sacados de Egipto para ser llevados al desierto de Egipto, y con todo y eso, a pesar de que vieron todos los prodigios, los milagros, las plagas caer, como el Abba obró en Israel a través de los fenómenos de la naturaleza, porque Él es el creador de la naturaleza, y Él puede trabajar con la naturaleza como mejor le plazca. Y a pesar de que vieron cómo el Todopoderoso acabó con los primogénitos de Egipto, con todo y eso cayeron en idolatría, con todo y eso pecaron de Abodá Zará al hacerse un becerro de oro. Entonces, ¿qué explicación se encuentra allí? Bueno, la explicación la estamos dando en este momento. ¿Por qué razón, si nuestros ancestros israelitas, a pesar de que habían vivido toda la experiencia prodigiosa y maravillosa y excelente de poder tratar directamente con el creador de los cielos y de la tierra y del mar y de todo lo que hay en ellos, en el Sinaí, cuando escucharon su voz? ¿Qué pasó entonces para que ellos ahora, a pesar de toda esa experiencia increíble, hayan pecado haciéndose un becerro de oro ante la ausencia física de Moshe? Pues la explicación está aquí precisamente.
tenían todavía una estructura mental donde no calaba la idea de un Eloa abstracto que nadie puede ver ni palpar, pero que existe, que está allí. Todavía calaba en su estructura mental una mentalidad politeísta. No calaba todavía en su estructura mental la idea de un Eloa que te enseña de que no son varios dioses, sino que es un solo Eloa. Shema Israel, Yahuwah, nuestro Eloa, Yahuwah uno, y es único. De manera que, fíjense que ellos venían precisamente arrastrando todavía vicios idólatras dentro de sus mentes, porque fueron 430 años, mis amados, fueron 430 años estar viviendo en medio de la idolatría, en medio de la idolatría. ¿Y eso qué significa? Que venían arrastrando idolatría, su mente estaba saturada de idolatría, su estructura mental era una estructura mental totalmente idólatra, donde su mentalidad no calaba todavía, no estaba lo suficientemente maduro todavía para entender que Eloa solo es uno y que no hay varios Eloa sino uno solo, que no hay varios dioses sino que Eloa solo es uno, el Eloa de Israel. Entonces eso es lo que pasó allí realmente en este caso. Quiero compartir, por ejemplo, una opinión que yo comparto en este caso, de lo que pasaría allí, de lo que estaba pasando allí realmente, en el caso de nuestros ancestros, y que esa misma historia se volvió a repetir en el caso en el tiempo de Elías, que es la porción de las Tará. La porción de las Tará nos habla también de esa misma situación. Esto nos demuestra que para el pueblo, aún vinculado a un pasado de idolatría, Moshe encarnaba la noción de la divinidad. Luego el texto dice, entonces todo el pueblo se desprendió de los zarcillos de oro que tenía en sus orejas. ¿Esto qué significa? ¿Por qué la Torá me menciona dos veces lo mismo? De que habla de que los Bnei Israel se desprendieron los zarcillos de oro que tenían de sus orejas, de las mujeres y de sus hijos. Y lo vuelve a decir, se desprendieron de los zarcillos que estaban en sus orejas, zarcillos de oro, en las mujeres, de las mujeres y de sus hijos, dos veces. Esto es un simbolismo que nos enseña que las orejas se desentendieron. Al desprenderse los zarcillos de las orejas, estaban sencillamente desentendiéndose de lo que habían escuchado en el Sinaí. Habían escuchado Torah directamente de Yahuwah, bendito su nombre, e hicieron de oídos sordos. Se taparon los oídos para hacer de oídos sordos a la experiencia escuchada de la voz del Creador que les dio los mandamientos. Entonces, ¿qué sucede? Que la estructura mental de idolatría todavía estaba allí en el caso de nuestros ancestros. 430 años de estar compartiendo y conviviendo con idólatras, comiendo de la comida de los idólatras, viendo idolatría a su alrededor. Y eso, amados hermanos, eso influye, eso impacta, eso hace mella, eso cala en el subconsciente del individuo. Que desprenderse de eso de la noche a la mañana no es cosa fácil. Solo la rúa, cuando nosotros entendemos de lo que pasó, cuando nosotros entendemos de dónde estamos y cuando nosotros entendemos hacia dónde nos dirigimos, es donde nosotros podemos tomar conciencia de nuestra condición, de que nuestra mente todavía arrastra idolatría, arrastra conceptos paganos, arrastra conceptos grecorromanos, a través del cual seguimos interpretando la escritura de una forma equivocada. Porque no es la primera vez que yo me encuentro con personas, yo me encuentro con personas casi que a diario que leen Biblia, pero la interpretación que hacen del texto bíblico es totalmente fuera del contexto hebreo. Y por lo tanto, los conceptos que manejan en su mente todavía son conceptos cargados de idolatría. Y estas personas, muchas de ellas, son pertenecientes a las 12 tribus de Israel, solo que no lo saben. Muchos de ellos están buscando Torah, están buscando quien les enseñe, quien les muestre la verdad de la Torah dentro del contexto hebreo.
Y muchas de estas personas también vamos a salir de las ciudades de Egipto para instalarnos en el desierto. Y con todo eso en el desierto se va a volver a repetir, en el desierto de los pueblos, es decir, en los montes, porque esos son los desiertos de los pueblos, los campos. Aquí en el campo, tristemente, se va a presentar el mismo fenómeno de idolatría que se presentó en el tiempo de Moshe, que se presentó en el tiempo de Eliyahu cuando se enfrentó a los profetas de Baal y cuando el pueblo de Israel tuvo que decidir. Pero fue a través de un evento que decidió y se dio cuenta de quién era el Eloa de verdad, quién era el verdadero Eloa aquí en ese caso. Y así como pasó, va a volver a suceder. Va a volver a suceder que muchos que vamos a salir de Egipto para instalarnos en los campos, en los montes, allí se va a volver a dar el mismo fenómeno de idolatría. Allí se va a volver a dar el mismo fenómeno de idolatría y lo podemos buscar en Ezequiel capítulo 20. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 20, leemos de la manera siguiente y nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo que pasó y lo que va a volver a suceder. Ezequiel 20, leo, dice así, Ezequiel 20, eso está en el canal, esto es puro otro aquí. En Ezequiel 20 leemos lo siguiente, dice, en el versículo, leamos del versículo 34, leamos del versículo 34, en el verso, en el pasú 34, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, el caso de Moshe y el becerro de oro. Así litigaré con vosotros, dice Yahuwah, el Adonai, os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, a los que adoraron el becerro de oro. ¿Se dan cuenta? Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Yahuwah. Eso es lo que va a suceder. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo está conectado el caso del becerro de oro en Shemot, Éxodo, con el caso de Eliyahu, con el caso que se está presentando proféticamente con Ezequiel, que es el profeta del destierro, considerado por muchos estudiosos de la Torá como el profeta del exilio? Es decir, porque él está profetizando para nosotros que estamos en el exilio. El que crea o esté enseñando que el exilio terminó en el año 1948, nada más lejos de eso que la verdad. No hay nada más lejos de la verdad que eso. El exilio no ha terminado. El exilio terminará cuando nuestro Hamelech Yahushua, el rey de Israel, el ungido, regrese a recoger a su pueblo, a las 12 tribus de Israel que estamos entre las naciones. Pero antes pasaremos por el desierto. Antes vamos a pasar por el desierto de los pueblos, por los montes. Eso es el desierto, Midbar en hebreo. Montes, campo, potreros. Y allí en los campos vamos a litigar. Él va a litigar con nosotros. ¿Por qué? Porque muchos nos vamos a rebelar, muchos vamos a querer seguir manejando conceptos grecorromanos allí en el campo, muchos vamos a querer interpretar la Torah a la manera cristiana, muchos vamos a querer seguir adorando el becerro de oro. Y esos rebeldes los apartaré de entre vosotros, dice él, y los sacaré de los pueblos, de los lugares donde estaban, los sacaré y los llevaré al desierto, pero por su rebeldía a la tierra de Israel no me van a entrar. Así lo está diciendo. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes. Y fíjense que aquí va implícito un mensaje. Cuando dice, y apartaré de entre vosotros, es decir, de entre los escogidos, voy a apartar a los rebeldes. Van a estar allí el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña va a estar allí también en los montes, en los campos, en el desierto de los pueblos. El trigo y la cizaña. Y voy a apartar del trigo a la cizaña. ¿Sí? Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Yahuwah. Yahuwah. Aquí me está hablando de uno de los vínculos del pacto. Y uno de los vínculos del pacto es el verdadero Shabbat, el que hoy estamos guardando. Uno de los vínculos del pacto, y no es el único vínculo, estamos hablando
de todos los preceptos de la Torá, mandamientos, ordenanzas de la Torá, que muchos de ellos han sido suplantados por mandamientos de hombres, por inferencias de hombres, por halajá de hombres, por Talmud de hombres, que han sustituido la Torá de Yahuwah por Talmud, mandamientos de hombres. Querrán guardar Torá y querrán llevarse el Talmud para los campos, y querrán aplicar Talmud y mandamientos de hombres en los campos. Y en otros casos no será Talmud, querrán aplicar conceptos cristianos en los campos, querrán enseñar Biblia y no Torá, querrán enseñar, van a querer llevarse el cristianismo para los campos, porque han entendido que hay que salir de la ciudad. Eso lo han entendido perfectamente, yo lo he entendido, cualquiera lo ha entendido que hay que salir de la ciudad porque lo amerita la situación, porque la situación nos está forzando a abandonar la ciudad. Pero querrán irse, van a querer irse al desierto de los pueblos con la mentalidad grecorromana en algunos casos, o con la mentalidad judío-rabínica en otros casos. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Entonces eso es lo que va a pasar tristemente allí. No querrán someterse a la Torá, no querrán asumir los vínculos del pacto, entre los cuales uno de ellos es retomar el verdadero Shabbat, obedecer el cuarto mandamiento. Porque el cuarto mandamiento me ordena a mí claramente, cuando yo logro descifrarlo, desencriptarlo, decodificarlo, me enseña a mí claramente que debo guardar el Shabbat semanal. Eso lo enseña el cuarto mandamiento, uno de los vínculos del pacto, que es señal entre mí y vosotros. Y fíjense que la Parashá Ki Tizá, en la Parashá Ki Tizá se habla precisamente de la señal entre mí y vosotros. ¿Lo recuerdan? ¿Se recuerdan que la Parashá Ki Tizá en Shemot, uno de los preceptos que se toma en cuenta allí, una de las cosas que se habla allí en esta Parashá de hoy es justamente el verdadero Shabbat? Ahí lo dice. Vayamos a Shemot, a Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 31, verso 12, me está hablando de ese vínculo del pacto. Recuerden que la Parashá Ki Tizá comienza en el capítulo 30 y se extiende hasta el capítulo 34. Repito, comienza en el capítulo 30, verso 11 y se extiende hasta el capítulo 34, verso 35. De manera que el capítulo 31, verso 12 en adelante, está incluido dentro de la Parashá Ki Tizá. ¿Coincidencias? No existen las coincidencias en la emuná de Israel. No existen las casualidades. Todo está debidamente programado, establecido, organizado por nuestro Abba. Y allí me está hablando de la señal, de uno de los principales vínculos del pacto, el día de Shabbat como señal. Y habló, verso 12, 31:12, Shemot 31:12, y habló además Yahuwah a Moshe diciendo: tú hablarás a los Bené Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de Shabbat. La palabra guardaréis es clave para entender el Shabbat lunar. La palabra guardaréis o guardar es clave para entender y darme cuenta que cuando se menciona guardaréis o guardarás se está hablando de Shabbat lunar automáticamente. Y eso yo lo explico en el video que vamos a subir ahorita dentro de poco, que se lleva por nombre: entérate cómo el cuarto mandamiento me ordena guardar el Shabbat lunar. Y de esta manera queda destruido por completo el argumento, que es una mentira, de muchos líderes, pseudolíderes de Torah, que enseñan por allí que no hay ningún mandamiento de los 10 que conecte el Shabbat semanal con la luna. Nada más lejos de la verdad que eso. Si lo hay, nada más y nada menos que el cuarto mandamiento. ¿Y les parece poco? ¿Les parece poquito? Cuando el cuarto mandamiento lo logro decodificar, me enseña directamente, me conecta directamente con la luna. Y justamente la Parashá Ki Tizá me habla del cuarto mandamiento, del Shabbat lunar. Del Shabbat lunar. Habla, repito, verso 12, 31:12. Habló además Yahuwah a Moshe diciendo: tú hablarás a los Bené Israel, a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros. Otra cosa importante que quiero enseñarles a ustedes, mis amados, cuando la expresión en la Torah dice hablarás a los
a los hijos de Israel diciendo, para el que no entienda Torah, cree que aquí hay una redundancia, hablarás diciendo, eso parece absurdo, supuestamente, pero vuelvo y les repito, en la Torah nada sobra, nada falta, todo tiene una razón de ser, y la Torah fue escrita de manera codificada. Hablarás diciendo no es una redundancia, hablarás diciendo quiere decir, hablarás y les explicarás a través de la acción, del ejemplo. Eso es lo que significa diciendo. Cuando yo leo la Torah y hablarás a los hijos de Israel diciendo, yo debo interpretar automáticamente que el término diciendo significa, les hablarás y les explicarás con hechos. Eso es lo que significa diciendo, con hechos. Le vas a decir, le vas a explicar, pero les vas a demostrar con ejemplo. ¿Entiendes? Es importante que usted y yo sepamos eso también, mis amados y amigos, que el término, la expresión diciendo no sobra. La expresión diciendo significa eso. Diles con el ejemplo. Diles explicándoles cómo, pedagógicamente cómo. Diles demostrándoselos. Háblales demostrándoselos. Eso es lo que significa diciendo. En verdad vosotros guardaréis, palabra clave, vuelvo y lo repito. Ahí está hablándome de la luna. Ahí está hablando de la luna. En verdad vosotros guardaréis mis días de Shabbat, porque señales entre mí y vosotros. ¿Cuál? El Shabbat lunar. El Shabbat lunar señal es entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahuwah, que os engrandezco, que os consagro, que os aparto, que os hago para mí Kadosh. Así que guardaréis el día de Shabbat, porque Kadosh es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días trabajarás, y la expresión 6 días trabajarás, yo tengo que leerla llevándola de la mano de la palabra guardarás o guardaréis. Cuando yo logro entender que 6 días trabajarás va de la mano, es inseparable de guardarás y guardaréis, voy a entender automáticamente que me está hablando de Shabbat lunar. Esto lo explico con lujo de detalle en el video que lleva ese nombre que ya les comenté. Entérate cómo el cuarto mandamiento me ordena a guardar el Shabbat lunar. Sigo diciendo, sigo leyendo. Así guardaréis el día de, verso 14, así guardaréis el día de Shabbat, porque Kadosh es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días trabajarás, mas el 7º día es Shabbat, consagrado a Yahuwah. Cualquiera que trabaje en el día de Shabbat, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de Shabbat los Bené Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para mí, entre mí y vosotros. Señales para siempre. Es la contraseña. Es la contraseña, vamos a decirlo de esa manera. Señales para siempre entre mí y los Bené Israel. Porque en 6 días hizo Yahuwah los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y reposó. De verdad que es impresionante e interesante para mí muy especialmente, que justamente la señal que nos identifica, que nos conecta, que nos vincula, que nos une con nuestro Abba, es el Shabbat, y está incluido dentro de esta misma parashá. Está incluido dentro de esta misma parashá que estamos leyendo allí. Y estamos viendo que más abajo se nos habla del pecado de Abodá Zará, de idolatría, donde los Bené Israel, a pesar de que escucharon de guardar el Shabbat en el Sinaí, a pesar de que escucharon la voz del Creador, con todo y eso cometieron Abodá Zará, cometieron idolatría, se hicieron dioses y se hicieron un becerro de oro en sustitución de Moshe. ¿Por qué? Porque resulta ser que ellos tenían la mirada fija no en el Eloah de Israel, sino en Moshe, en un ser humano físico. Error. Y necesitaban un sustituto físico que los siguiera guiando. Fíjense que ellos no buscaron a sustituir al Eloah de Israel. En este caso, buscaron fue sustituir a Moshe.
¿verdad? Y estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Misraim, dijeron. Mira, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Israel. Ellos sabían que el Eloa de Israel, Yahuwah, bendito es su nombre, fue el que los sacó de Egipto. Sin embargo, la estructura mental cargada de idolatría de 430 años, estar viviendo en medio de la idolatría, no les permitía apreciar el concepto monoteísta. No les permitía apreciar el concepto de que solo existe un Eloa y que es abstracto, no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero existe y es uno y único. Sino que todavía en su estructura mental calaba la mentalidad idólatra politeísta. Y es por eso que ellos se expresaron de esa manera: oye Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto cuando hicieron el becerro de oro. Ellos estaban claros que el Eloa de Israel los había sacado de Egipto a través de toda esa serie de prodigios y señales. Mas, sin embargo, la estructura mental formada en ellos de 430 años de idolatría no les permitía ver más allá de sus narices y apreciar el nuevo concepto de un Eloa único y verdadero, abstracto, que es a tiempo, que está fuera del tiempo humano, que está fuera del espacio humano, que está por encima del tiempo y del espacio, y que es uno y único, y que es abstracto, no lo puedes ver. Eso para ellos era inconcebible todavía, producto de la estructura mental idólatra que venían arrastrando. Y lo mismo va a pasar cuando de las naciones muchos querrán buscar del Eloa de Israel, pero se irán a los campos arrastrando esa estructura mental cargada de idolatría, donde no podrán concebir que hay que guardar un verdadero Shabbat y que es lunar. No les cale en la cabeza la idea de dejar de trabajar un lunes, un martes, un miércoles, porque todavía la estructura mental de un almanaque gregoriano idólatra está todavía sembrado en su cabeza. Y tal como lo dijo nuestro maestro, porque tenemos que tocar en estas parashá porciones de Brit Hadashah, nuestro maestro, cuando cuando Nicodemos se entrevistó con nuestro maestro. ¿Quién era Nicodemos? Nicodemos era un juez del Sanedrín, un anciano de Israel, un estudioso de Torah, pero estudiaba la Torah desde una perspectiva equivocada, dentro de una estructura farisaica, judía, rabínica. Y tenía por lo tanto encasillado su cerebro no podía percibir más allá de la realidad de Yahushua, Hamoshiach, Amelech. Y él, por temor al escarnio público, concerta una cita con nuestro rey en la noche, sin que nadie lo viera, para evitarse el escarnio público de que fueran a enterarse de que un anciano estuviera consultando a un joven de 30 y tantos años. Se cuidó del escarnio público y se entrevistó con nuestro rey a solas, de noche, por allá escondida. Y Yahushua, mi rey, bendito su nombre, Yahushua Hamelech, le dijo: Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo si quieres estar en el mundo por venir. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo es eso? No entiendo. ¿Acaso un anciano como yo se puede meter de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer? No, Nicodemo. Lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras ocasiones, Yahushua le dijo a sus discípulos y al público que le escuchaba que si no somos como niños, no entraremos en el reino de los cielos, es decir, en el mundo por venir, en el Malhut Hashemayim, en el mundo por venir. Si no somos como niños, ¿acaso es que tenemos que retroceder en el tiempo y convertirnos como niños? No. Ser como niño significa derrumbar esa estructura mental que está viciada de idolatría, que está viciada de mandamientos de hombre, que está viciada de conceptos equivocados y que no nos permiten ver más allá de nuestras narices. Ser como niño significa derrumbar toda esa estructura mental, sea judío rabínica o sea grecorromana, derrumbarla por completo y entender que no sé nada y asumir que no sé nada, a pesar de los años que tengo leyendo Talmud o Biblia. A pesar de los años que tenga yo leyendo Talmud o escritos cristianos, ser humilde
ser humilde y entender que en realidad debo desaprender y empezar de cero con la mente en blanco como la de un niño. Entender que debo sencillamente desprenderme de todo aquello que yo creía que era verdad y someterme a la autoridad del rey de Israel, Yahushua HaMelech, someterme a aquel que fue ungido con la triple unción, como el rey de Israel, como el sumo sacerdote y como el profeta que había de venir a explicarnos la Torá. Cuando yo entiendo eso, entonces voy a entender muchas otras cosas, como por ejemplo guardar el verdadero Shabbat. Cuando yo entiendo que he sido engañado, que han formado en mí una estructura equivocada y que me han sembrado falsos días de reposo y que yo siempre creía que eran los verdaderos. Cuando yo entienda que debo comenzar de cero a poner mi mente en blanco como la de un niño, dispuesto a aprender con humildad, sin refutar, sin rebelarme, entonces podré entender muchas otras cosas más que me permitirán entrar a la tierra de Israel. Entonces, esto fue lo que ocurrió allí con el pueblo, con nuestros ancestros que venían arrastrando idolatría de Egipto y que todavía no calaba en sus mentes la idea de un Eloa único y abstracto. Todavía seguía en sus mentes la mentalidad politeísta. Todavía seguía en sus mentes una mentalidad idólatra. Y por otro lado, en el caso de Eliyahu, mis amados, ¿qué pasó en el caso de Eliyahu? En el caso de Eliyahu vemos una situación muy interesante y que se va a repetir también. Vemos a dos personajes que se encargaron de engañar a nuestra nación. Estamos hablando del rey Acab y de Jezabel, su mujer. Jezabel era una extranjera idólatra, una sacerdotisa de Baal, que se unió en matrimonio con el rey de Israel, de la casa de Israel, el rey Ahab, o Acab, el rey Acab, para hablarlo en la versión cristiana lo dice así, Acab. Entonces allí tenemos un simbolismo de cómo el Estado representado en el rey Acab y cómo el falso sistema religioso representado en Jezabel se encargaron de hacer pecar a nuestro pueblo. Y lo mismo está sucediendo hoy en la actualidad. Vemos un Estado confabulado con un falso sistema religioso que tiene que ver con Israel, que tiene que ver con las 12 tribus de Israel, y que ha venido haciendo que nuestro pueblo siga pecando. Han venido haciendo, entre otras cosas, que nuestros pueblos adoren falsos dioses, que han venido haciendo que nuestro pueblo siga en la actualidad guardando falsos días de reposo. Y no quedará de otra que pronto se tenga que levantar un Elías y que ponga a decidir a la casa de Israel y a la casa de Yehudá entre si el verdadero Shabbat es el sábado, váyanse con su sábado, sigan con su sábado. Pero si el verdadero Shabbat es el que ordena la Torah lunar, como lo ordena el cuarto mandamiento, entonces sométanse a la autoridad del Eloa de Israel. Y no a ningún Talmud, y no a ningunos escritos cristianos ni nada por el estilo. La historia se va a repetir tal cual. Porque precisamente Jezabel representa un falso sistema religioso. Y a través de ese falso sistema religioso, amparado por el Estado, han hecho que en la tierra de Israel se guarden falsos días de reposo. Han hecho que en la tierra de Israel abunde la idolatría. ¿O acaso es un secreto para usted y para mí, mi amado hermano, amigo que me estás viendo o escuchando? ¿Acaso es un secreto para ti y para mí que en tierra de Israel hay idolatría? ¿No tiene sede allí el Islam en tierra de Israel? ¿No tiene sede allí el cristianismo en tierra de Israel? ¿No tiene sede allí el judaísmo rabínico en tierra de Israel? ¿Ustedes creen que eso es para alegrarse? En una oportunidad alguien me dijo: ¡wow! ¡Qué bonito! Israel, la tierra donde se respeta la libertad de religión. Yo le dije a esa persona: eso que tú llamas libertad de religión, yo le llamo idolatría en tierra de Israel. Y Moshe estaría molesto. Nuestros profetas estarían molestos. David HaMelech estaría molesto. Yahushua estaría molesto al ver tanta idolatría en tierra de Israel, amparado por el Estado y por un falso sistema religioso apoyándose en mandamientos de hombre. Mis amados, de esta manera concluyo mi parte para dar el derecho de palabra
a preguntas y opiniones. Cierro mi micrófono y escucho comentarios, incluyendo con mis amados que están aquí cerca, mi amada hermana Samara, junto a su esposo Joseph, mi esposa, mi suegra, también aquí presente. No todos a la vez. No todos a la vez, no todos a la vez, no se me vayan a atropellar. ¿Quién va primero? ¿Quién levantó la mano primero? Ese es el mismo caso que se presentó, por eso que todo, como se dijo, ¿verdad? Todo se vuelve a repetir, simplemente que en diferentes maquetas, ¿verdad? Pero es el mismo caso cuando el reinado de Salomón, que tenía muchas esposas, ¿verdad? Por su riqueza, era un país muy próspero en su reinado, pero ¿cuál error cometió? Pues que a cada una le dio entrada a su religión para complacerlas, y así está haciendo el ex Israel hoy en día, para ver que él acoge a todo el mundo y no hay excepción de personas ni nada, pues a cada quien le permite colocar su altar allí. ¿Ves? Pero eso tiene que también caer, así como hizo Elías, ¿verdad? Tumbar toda esa idolatría, sacarla primeramente de nosotros y así pues dar el ejemplo a los demás. Eso es muy cierto, hermana Nelly, y te agrego algo más, complemento algo más. En los tiempos del rey Salomón, en los tiempos de Salomón, él pecó porque se casó con mujeres idólatras que llevaron a Israel, o que permitieron que en Israel se infiltrasen cosas paganas, términos y también, por supuesto, símbolos idolátricos, como en el caso de la estrella la mal llamada estrella de David. Es una estrella de origen mesopotámico, es algo idólatra, eso es idolatría, realmente. De hecho está prohibido en la Torah. Uno de los mandamientos dice, el mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, y en el cielo están las estrellas, está el sol, está la luna, están los malajines, está Eloa, está Yahushua, ¿verdad? Y el mandamiento dice claramente: no te harás imagen ni ninguna semejanza, o sea, ni nada que se le parezca de nada de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. De manera que la estrella de David en los tiempos de Salomón se introdujo a raíz de esos matrimonios, uniones idolátricas del rey Salomón que cometió. Obviamente él se arrepintió después, pero ya el mal estaba hecho. Ya se había logrado introducir dentro de tierra de Israel, dentro de la nación de Israel, términos idolátricos, símbolos idolátricos, paganismo, que han perdurado hasta el día de hoy, y uno de esos paganismos es la famosa supuesta estrella de David. Hermana Marisol, amada, cuente, diga. Ahora mismo usted acaba de decir
Amén, amén. Bendito sea el nombre de nuestro Abba, el creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todo lo que existe en ellos. Yahuwah, bendito tu nombre. Toda la exaltación es única para Él, toda para Él y su Hijo amado. Con respecto vamos al primer punto, me mencionaste con respecto a la estrella de David. No solamente la estrella de David es un símbolo, no deberíamos ni llamarle estrella de David, la estrella que dice que es la de David, vamos a decirlo de esa manera. Hay un estudio muy interesante sobre eso, que lo tengo por allí y en su debido momento lo compartiré por YouTube para que la gente se entere, ¿verdad?, de cuáles son los orígenes, qué enseña realmente la Torá y la Escritura y qué prohíbe realmente la Torá y la Escritura, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que se han invalido de textos de la Escritura fuera del contexto para justificar la supuesta estrella, pero cuando nosotros rastreamos sus orígenes, vamos a darnos cuenta que en los tiempos de Moshe, ni en los tiempos de los jueces, existía semejante cosa como una estrella, como tal. De hecho, Moshe prohibió hacerse imágenes. No él, Yahuwah a través de Moshe, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de nada de lo que hay arriba en el cielo, y eso incluye estrellas, sol y luna. El símbolo del Islam es la luna. El símbolo del cristianismo es el sol. El sol. De hecho, el día de la iglesia de Roma es el día Dominus Dei, el día del Dios Sol. Y el símbolo del judaísmo rabínico es la estrella. Qué cosa tan interesante y que llama la atención. Y precisamente estas religiones se han encargado de embaucar, y lo digo sin que me quede nada por dentro, porque la verdad hay que decirla, son las supuestas 3 religiones monoteístas en el mundo, pero son las religiones que se han encargado de embaucar a los millones y millones de seres humanos en la idolatría, de una forma o de otra. ¿Te das cuenta? Pero para eso llegó Yahushua Hamelech, para enseñarnos Torah, para que reclamemos por sus méritos Ruach HaKodesh, no el Espíritu Santo, como dicen por ahí en el cristianismo, porque para empezar, la Ruach es femenina y el Espíritu viene de santería, Entonces, de manera que bendito sea nuestro Abba, que por medio de su Hijo Yahushua y por sus méritos podemos pedir Ruach HaKodesh, su Ruach HaKodesh, para que ella, no él, ella nos enseñe la verdad y nos muestre Torah, nos revele los vínculos de su pacto y nos enseñe las cosas, nos muestre las cosas que han de suceder. Y entre estas cosas que nos enseña la Ruach es a saber discernir la verdad de la mentira, la Torah de los mandamientos de hombre, la verdadera emuná de los falsos sistemas religiosos que dominan a la humanidad y que están representadas por símbolos paganos, prohibidos rotundamente por la Torah, prohibidos. En dado caso, nuestro símbolo es la menorá. La menorá es nuestro símbolo como una comunidad legalmente identificativa por Yahushua, que se identifica con Yahushua. No ninguna estrella, no ningún sol, ni ninguna luna, no, porque está prohibido hacernos imágenes. De nada te hagas imagen, ni siquiera algo que se le parezca, dice el mandamiento. Y eso es Torah. Eso es Torah, ¿te das cuenta? Y por otro lado, la inversión, con respecto al asunto de la inversión, yo siempre vuelvo y digo, yo he subido a YouTube unos videos, no lo digo para ti solamente, Marisol, sé que tú estás montada en eso, y eso me alegra sobremanera, sobre todo junto a tu esposo Carlos. En YouTube está, y esto lo digo para el público que me está viendo allí de YouTube, ¿verdad? En YouTube hay un ciclo de videoconferencias que hemos subido mi amada esposa y yo, Mari y mi persona aquí, que tiene que ver con las 3 categorías de seres humanos que existen ante el Creador realmente: los Benei Noah, los Benei Abraham y los Benei Israel. Y allí tú te vas a dar cuenta de la necesidad de sumergirte, pero es necesario que conozcas la información y tomes conciencia de tu condición. Porque de nada sirve, y esto no lo digo por Marisol, porque Marisol ha tomado conciencia de ello junto a su esposo. Esto me sirve a mí, que una vez tomando conciencia, yo sé ahora por qué me voy a sumergir. No se trata de sumergirme por sumergirme, como si fuera una fórmula mágica. No. Se trata de sumergirme por convicción, teniendo conciencia de mi realidad. Y por qué lo voy a hacer y en nombre de quién realmente lo tengo que hacer. Por ello yo invito a las personas a que vean esos videos.
ciclo de videoconferencias que se llaman las tres categorías, los Benei Noah, Benei Abraham y Benei Israel. De manera que, Marisol, esto es contigo ahora y con aquellos que me escuchan, vean esos videos para que tomen conciencia de la realidad. Y yo, Ramírez Ben Israel, me comprometo en regalarles un ceder de inmersión en el nombre de Yahushua para la exaltación de Yahuwah, bendito su nombre, porque aquí lo que prima es la salvación de las almas, no comercializar, porque yo se los mando gratis en PDF, al WhatsApp que me lo pidan, vaya y sumérjase, pero primero véanme los videos para que tome conciencia de su realidad y sepa por qué se va a sumergir realmente, porque no se trata de aplicar una fórmula mágica y seguir viviendo la vida loca, no, se trata de tomar conciencia de nuestra realidad y hacer las rectificaciones pertinentes, y ahora sí yo procedo a sumergirme. Entonces mi compromiso es ese, regalarles un ceder de inmersión con los pasos debidamente como lo ordena la Torá y la Escritura, y en el nombre correcto. ¿Y por qué en el nombre correcto? ¿Por qué tiene que ser en ese nombre y no en otro nombre? Todo eso se explica allí. Entonces mi compromiso es, pero siempre y cuando la persona me confirme de que vio los videos, ¿sí? Bueno, continúo. ¿Otra pregunta por ahí? Samara, Joseph. Bueno, Joseph, ¿alguna pregunta? A los conscientes de que nosotros cada día que entendemos, vamos entendiendo esta verdad, tenemos que ser conscientes de que siempre es difícil, pero no es imposible, porque cada vez que uno está entendiendo, sabiendo consciente que tienen que dejar todo el mundo, la idolatría, dejarlo todo, dejar sus negocios, dejarlo todo para empezar a seguir y a seguir aprendiendo, que es lo más hermoso que nuestro Abba nos ha revelado. De verdad que nosotros somos un testimonio, porque, o sea, veníamos preguntando y buscando la verdad, su revelación, y el Todopoderoso nos puso en el camino al hermano Ramírez y acá a su esposa. Y que, bueno, un testimonio tremendo, porque ha sido muy hermoso. Y nosotros, bueno, lo dejamos todo, hermanos, lo dejamos todo porque veníamos entendiendo, aprendiendo, cada día buscando con esa hambre y con esa sed de aprender y de buscar su verdadero Shabbat y su Torah. Bueno, y entonces nosotros nos decidimos y lo dejamos todo, hermano, todo, que nosotros teníamos buenos negocios que generaban buen dinero y todo eso, y no, o sea, fuimos y lo dejamos todo, hermano, y acá estamos delante de nuestro Abba, dependiendo únicamente, exclusivamente de Él. Amén. Entonces, ahorita vamos en el campo, porque nosotros somos conscientes de que en el campo vamos a poder guardar sus fiestas Kadosh y su día Kadosh como Él quiere que nosotros lo hagamos. Entonces, nosotros debemos ser conscientes que o dependemos acá en la ciudad de Faraón, de Egipto, o dependemos en los montes, en el campo, exclusivamente de Él. Entonces, aleluya. Y toda la honra y la exaltación sea para nuestro Abba. Y seguir aprendiendo, que es lo más hermoso, con un corazón abierto, sincero y dispuesto. Amén. Y saber que nosotros debemos ser conscientes que tenemos que entrarnos en los planes de Él y no ponerlo a Él en los planes de nosotros. Entonces, exaltado sea su creador nombre para siempre. Shalom. Shalom. ¿Ella tiene allá? Bueno. ¿Va a decir algo? No, lo mismo que decía. O sea, Pero exprese usted, amada. Haga usted misma con su propia palabra, que estamos para que seamos escuchados. Ponga la cámara ahí para que aquí va a hablar a continuación la esposa de mi amado hermano Joseph. Ella se llama Samara.
Bueno. Si quiere para ahí. Ah, listo. Aquí. Corta el micrófono. Activa el micrófono. Ya. Shalom amados. Sí, es verdad lo que dice acá mi esposo. De todas maneras, uno venía con una enseñanza errónea desde pequeño. Siempre que le inculcaba a uno mucha idolatría y un estilo de vida que era muy diferente al verdadero. Y pues nosotros exaltamos al Todopoderoso porque nos ha mostrado su verdad y ha sido bendición, paso a paso, porque todo lleva su proceso, no es algo de un momento a otro. Él le va poniendo a uno en su corazón. No se oye, ¿no? No, aquí. Ya. Le va poniendo a uno en su corazón qué uno debe hacer, qué debe abandonar y qué realmente le sirve a uno. Y pues nosotros estamos muy bendecidos porque pues tenemos ese privilegio, ¿sí? Somos privilegiados entre tanta gente en este mundo poder conocer su verdad y de pronto que el Padre quiera tener en su infinita misericordia presentarnos acá al profesor Ramírez, que ha sido bendición porque él nos ha sacado muchas dudas, primeramente con la Torá y por revelación de Rúa. Entonces, no, pues, ¿qué les puedo decir? Estamos regocijados y cada día entrar en sus pactos, poder guardar sus fiestas Kadosh, su Shabbat, lunar como es, y irnos para el campo. Estamos haciendo todo para irnos, porque le queremos es agradar a Él, no a la humanidad, no a este mundo que está lleno de maldad. Ser testimonio. Bueno, shalom amados, bendiciones y Shabbat shalom. Bueno, shalom, bendiciones, toda la exaltación. Vamos a entonces, ¿alguien más por ahí quiere decir algo antes de despedir? Antes de despedir este estudio de la Parashá Kitizá. Doy derecho de palabra ya para cerrar. Bueno, vamos entonces a despedir de esta manera. Vamos a despedir con una bendición para todos los que nos están escuchando, viendo, sea hoy o cuando usted, amigo que me está escuchando, ¿verdad? O viendo, tenga la oportunidad de ver este video de este estudio de esta Parashá. También esta bendición para usted, ¿no? Y lo hacemos en el nombre de Yahushua HaMashiach HaMelech Israel, que el Yahuwah Adonai Sebaot, por los méritos interpuestos por Yahushua, su gusto, el Melech HaMashiach, bendiga a toda esta comunidad, ¿verdad? A sus varones, a sus mujeres, a sus jóvenes, a sus niños, a sus mayores y a todo lo que les pertenece. Que el Rey del mundo los bendiga y escuche sus oraciones, que la palabra de Yahuwah les conceda respiro, fortaleza, alivio y descanso. Que el Yahuwah implante en sus hijos el amor, la hermandad, la amistad y el shalom. Que no haya plaga en sus casas, ni malas noticias en sus vidas. Amén. Que tengan abundancia de shalom en su interior, sustento, abrigo, y que la enfermedad y la destrucción se alejen de ustedes. Amén. Que el Yahuwah, amo de legiones, les otorgue del rocío de la Shekinah y del néctar de sus bendiciones ahora y por siempre y para siempre. Digamos amén. Amén. Abinu Shubashamagi. Yishkadashin Hata Omi Hamal Buteja, Yaser Zoneja Kaseba Samachikan Beret, Elehem Geretu Lemu Hayon. Ushla Lanu Hal Hataenu, Kasema Halenu Gananahnu, la Hagatenu, Veal, Titenia Lumi, Lipoi, Dina y Seyon. King Halsenu, Miharaki Neja, Aman Laja, Belegura, Betiferero Lamba, Padre nuestro que estás en los cielos, engrandecido sea tu nombre, venga de ti el reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestros pecados como perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Y no nos dejes caer en la tentación maligna del maligno, porque tuyo es el reino, el poder
y el cabot por siempre y para siempre. Amén. Y tal como fuimos enseñados por tu Hijo amado, procedemos a continuación con el mandamiento más importante de tu Torah. Uctorateja, Donai Eloheinu, Betul Emor, y en tu Torah, oh Yahuwah, Eloah nuestro, está escrito el más grande mandamiento de todo. Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Escucha Israel, Yahuwah nuestro Eloah, Yahuwah es uno y único. Bendito su nombre, su majestad, tu gloria, su persona para siempre. Omen, omen, Yeheshem el Rabá, si tu nombre es grande, Yahuwah, Beshem Yahushua HaMoshiach, Amelech Israel. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hermanos. Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mamá, mis hermanas, Marisol, todo por allá, Carlos. A Mireya también, por supuesto. Shabbat Shalom, a Mireya García. Shabbat Shalom.